a cantar copla por las calles de Triana. Yo recuerdo en su barriga la de las 5 farolas, la de la falsa moneda, que también la cantaba Lola. Y claro, hasta la muerte serás coplera, pero que van a tener que dejar la copla pa' ser cajera. Continuamos con la explicación del mito de la caverna. Este fragmento que tenemos delante es interesante porque en él Platón nos explica todos los símbolos que ha utilizado durante el mito, durante la historia o el cuento, y pues nos explica a qué se corresponden cada uno de ellos. Entonces nos dice que comparemos la región que se manifiesta por medio de la vista, es decir, este mundo exterior, el mundo de la Diánoia, con la prisión o con la caverna. ¿De acuerdo? Que comparemos este mundo de la Diánoia con la Icasía, con estas sombras que ven proyectadas los prisioneros que se encuentran encadenados en la caverna. Vale, si lo comparamos, ¿qué podemos ver que tienen ambos en común? Pues que los dos, únicamente para poder llegar a conocer aquello que se encuentra en cada una de estas dos regiones, solamente se puede llegar a conocer a través de los sentidos. Es decir, los prisioneros, en este caso solamente a través del sentido de la vista, pueden ver estas sombras que se encuentran proyectadas en la pared. Y si recordamos que también estos prisioneros oían una serie de voces, que eran la conversación que tenían estas personas que se encontraban detrás, pues también pueden llegar a escuchar todas estas voces, aunque en realidad se piensan que los que hablan, los que conversan son las sombras, a través del oído, ¿no? Solamente pueden llegar a conocer a través de los sentidos. Ocurre exactamente lo mismo en el ámbito de la ciencia. Es decir, cuando el hombre se libera en la región de la Diánoia, puede conocer todo lo que se encuentra en este mundo a través de los sentidos. A través de la vista puede ver, por ejemplo, que a los árboles, puede, a partir del oído puede escuchar a los pájaros, etc. Entonces, estos dos ámbitos, digamos que pertenecen todavía al ámbito de lo sensible, ¿de acuerdo? Y luego nos dice que comparemos la luz del fuego que hay en ella con el poder del sol. Vale. ¿Qué le pasa al prisionero que se libera de las cadenas cuando ve el fuego? Pues que se da cuenta, deduce, que las sombras que veía previamente proyectadas en la Icasía, ahora en la Pistis se da cuenta de que estas sombras son en realidad las sombras de los objetos de madera que portan estas personas que se encuentran al lado del muro. Entonces es gracias a la luz del fuego como puede deducir esto, que estas sombras en realidad se corresponden a estos objetos. Y adquiere un mayor grado de conocimiento dentro del mundo de la opinión, del mundo de la doxa o del mundo de las sombras. Y nos dice Platón que lo comparemos este fuego con la luz del sol. Vale, pues aquí al hombre que se libera le ocurre exactamente lo mismo. Una vez que se adapta a la luz del sol, deduce que puede ver todas estas cosas que se encuentran fuera de la caverna, todos estos objetos, los árboles, las montañas, los pájaros, las vasijas, etc., gracias a que el sol las alumbra. Si no las alumbrase, no podría observar todo esto. Entonces, de la misma manera que gracias al fuego deduce que estas sombras que se encontraban en la Icasía en realidad son las sombras de estos objetos de madera que portan estas personas, cuando se encuentra dentro del ámbito de la Diánoia, deduce que es gracias a la luz del sol cómo puede contemplar todos aquellos objetos que se encuentran fuera de la caverna. Luego nos dice Platón que comparemos también el ascenso y contemplación de las cosas de arriba con el camino del alma hacia el ámbito inteligible. Vale. Es decir, que comparemos este recorrido, este ascenso por esta empinada cuesta que nos decía Platón que hay en la caverna, con el recorrido del alma del mundo sensible al mundo inteligible, es decir, con la dialéctica.
¿Y qué era la dialéctica? Pues la dialéctica la definía Platón como el arte del diálogo, del discurso razonado, como el saber preguntar y responder, y que consistía en el ascenso del alma del mundo sensible, que es la caverna, hasta el mundo inteligible, que es lo que se encuentra fuera de la caverna, es decir, el ascenso desde este mundo por esta empinada cuesta que la constituye esta dialéctica, este diálogo entre el discípulo y el maestro, que conduce al discípulo a una comprensión relativa de la realidad, es decir, desde la opinión relativa a cada individuo que defendían los sofistas, hacia una comprensión cada vez más universal de la realidad. Es decir, del considerar que todas las ideas son relativas a cada persona, que puede suceder que lo que tú consideras justo, yo lo considere injusto, a la comprensión de la idea de la justicia, que ha de ser universal y abstracta, es decir, que ha de ser la misma para todos y que ha de valer para cualquier situación. Y este ascenso, ¿vale?, del mundo sensible al mundo inteligible culminaría con el conocimiento de la idea suprema, que para Platón es la idea de bien, que es la que se encuentra simbolizada con el sol, porque es gracias al sol como podemos ver todo aquello que se encuentra fuera de la caverna, es decir, vemos todos estos objetos gracias a que son alumbrados por esta luz del sol, es decir, por esta noesis, por esta razón filosófica. Vale, por eso dice Platón que dentro de lo cognoscible, es decir, de lo que podemos conocer, al final del todo, y ya con dificultad, vemos la idea de bien. Recordemos que el prisionero tiene que primero ver la sombra proyectada de los árboles en el suelo, luego la imagen del árbol reflejada en el agua, luego el árbol mismo, luego el cielo cuando se encuentra de noche, pues ve proyectada la luz de los astros y de la luna, y luego ya finalmente es capaz de adaptarse y de mirar directamente al sol, que como dijimos previamente simboliza la idea de bien. Entonces, nos dice Platón, una vez que percibimos el sol, es decir, una vez que percibimos la idea de bien, que es la causa de todas las cosas rectas y bellas, es decir, que es gracias al sol como podemos percibir todo lo que se encuentra en este ámbito de la dianoia, y es gracias a la idea de bien, dice Platón, cómo podemos percibir o cómo podemos vislumbrar el resto de las ideas. Para Platón, recordemos, la idea de bien era la idea suprema, y gracias a esta idea de bien podemos conocer el resto de las demás ideas. La idea de justicia, la idea de belleza, la idea de hombre, la idea de árbol, la idea de mesa, etc. Y nos dice Platón que es necesario tenerla en vista para poder obrar con sabiduría tanto en lo privado como en lo público. Vale, ¿con esto a qué se está refiriendo Platón? Pues a la teoría del intelectualismo moral de Sócrates. Sócrates, recordemos que consideraba que el bien, o la idea de bien, es un conocimiento racional. Es decir, que la idea de bien podemos conocerla a través de la razón como cualquier otra cosa. Y una vez que nosotros sabemos lo que es el bien, lo que está bien y lo que está mal, decía Sócrates que era imposible que una persona que conociese lo que era el bien no obrase rectamente. Entonces es a esto a lo que se refiere Platón, que una vez que nosotros conocemos la idea de bien, esta idea de bien debe ser nuestra guía tanto en los asuntos privados, es decir, los asuntos de la moral individual, como en lo público, es decir, en los asuntos políticos, los que afectan a toda una sociedad y no solamente a nivel individual, que sería los asuntos privados o los asuntos de la moral particular. Seguimos. Nos dice ahora Platón que tampoco sería extraño que alguien que de contemplar las cosas divinas pasara a las humanas se comportase desmañadamente y quedara en ridículo por ver de modo confuso y no acostumbrado aún en forma suficiente a las tinieblas circundantes, se viera forzado en los tribunales o en cualquier otra parte a disputar sobre sombras de justicia o sobre las figurillas de las cuales hay sombras, y a reñir sobre todo del modo en que esto es discutido por quienes jamás han visto la justicia en sí. Vale, ¿a qué se está refiriendo con esto Platón? Pues a ese momento
en el que el prisionero que se libera y que contempla que hay un mundo exterior fuera de la caverna y que éste constituye el verdadero mundo, desciende de nuevo a la caverna para comunicarle al resto de los prisioneros lo que acaba de ver. ¿Y qué le pasaba a este hombre cuando, de acostumbrarse a la luz del sol, vuelve de nuevo a la oscuridad de la caverna? Pues que le duelen los ojos, es decir, que necesita acostumbrarse otra vez a las tinieblas. Y aquí lo interesante es cuando nos dice Platón que se viera forzado en los tribunales a disputar sobre sombras de justicia y a reñir con quienes jamás han visto la justicia en sí. Vale. Entonces, con esto se está refiriendo Platón a que una vez que este hombre, gracias a contempla la idea de bien que queda simbolizada con el sol y se da cuenta que existen las ideas universales, como defendía Sócrates, que el bien es una idea que es compartido por todos, que no puede ser que yo entienda por bien algo distinto a lo que tú entiendes por bien, sino que es una idea universal, que todos entendemos exactamente lo mismo por bien y que es una idea abstracta. Pues con este conocimiento que ha adquirido este hombre cuando ha alcanzado la noesis o la razón filosófica y pretende transmitir este conocimiento que ha adquirido a aquellas personas que se encuentran solamente viendo las sombras, digamos, de la idea de bien, es decir, que se encuentran todavía sentados en el relativismo de los sofistas, defendiendo que el bien es una idea relativa a cada individuo, que bien podría suceder que yo considerara como bueno algo que tú consideras como malo, pues cuando este hombre quiere transmitir que en realidad sí que existe una idea de bien y que el bien no es relativo a cada persona, como piensan estos, y lo discuta en los tribunales, es decir, lo discuta al igual que Sócrates con la democracia ateniense, pues bien podría suceder que a este hombre le condenasen a muerte, como le sucedió efectivamente a Sócrates. Y además es que tiene que reñir, nos dice Platón, con gente que no ha adquirido siquiera el conocimiento de que existe una idea de bien universal y abstracta, porque no ha recorrido el camino de la dialéctica, de ese discurso razonado, de ese saber preguntar y responder, sino que se han quedado solamente en las sombras. Entonces nos encontramos con un hombre que tiene el verdadero conocimiento de la realidad y que este hombre que ha adquirido un verdadero conocimiento, que ha sido capaz de llegar a la noesis, a la región más elevada dentro del conocimiento, se encuentra discutiendo con gente que se encuentra en la forma más baja de conocimiento, con la ecasía, y que estos pretenden llevar la razón cuando ni siquiera han hecho el esfuerzo de ascender a partir de la dialéctica a el verdadero conocimiento, al conocimiento más elevado de todos, que es la noesis. Y por último, en este fragmento nos habla Platón de las dos formas de entender la dialéctica, como dialéctica ascendente o como dialéctica descendente. Entonces nos dice, recuerda que los ojos pueden ver confusamente por dos tipos de perturbaciones, uno al trasladarse de la luz a la tiniebla y otro de la tiniebla a la luz. Es decir, en el mito de la caverna veíamos cómo el hombre, cuando se libera de la caverna y asciende al mundo inteligible, necesita acostumbrarse de las sombras a la luz. Sería la dialéctica ascendente. Y cuando conoce todo este verdadero mundo, como cuando adquiere el grado más alto de conocimiento, que es la noesis, desciende de nuevo a la caverna para contar lo que ha visto. Es decir, que desciende desde la luz a las sombras. Y tanto como cuando asciende de las sombras a la luz, como cuando desciende de la luz a las sombras, sufre hasta que se acostumbra a esta nueva realidad o a esta nueva región.